Muy bien, les vamos a hablar sobre el mercantilismo. Pero, ¿qué es el mercantilismo? Ok, el mercantilismo son ideas, conceptos que estudian la acumulación de los metales preciosos. Bueno, estos metales preciosos poseen las naciones. Esto prácticamente viene a medir la riqueza de un determinado lugar o de un determinado país. Pero, ¿cuál es la causa del surgimiento de esta doctrina económica? Ok, tenemos al Renacimiento y a la Reforma Protestante. Entonces, el mercantilismo como doctrina económica tiene su nacimiento en Europa, sí, exacto, en el siglo XVI, como algunos estudiantes ya lo conocíamos, ¿verdad? Bueno, en aquel tiempo se desarrollaron algunos cambios políticos, sociales y sobre todo religiosos, ya que era el paso del sistema feudal al del mercantilismo. Aquí se abandona la moral y aparecen cambios políticos y económicos, naciendo así las monarquías. Auge y características del mercantilismo. El mercantilismo como corriente de pensamiento económico tuvo su máxima expresión en Francia del siglo XVI, bajo el mandato de Jean Colbert, quien era ministro de Finanzas de Luis XIV. Durante su mandato, Colbert protegió e impulsó a las empresas agrícolas e industriales de Francia a través de subsidios, créditos y otras facilidades, mientras que al mismo tiempo imponía fuertes restricciones a las importaciones. El mercantilismo comienza a desaparecer a fines del siglo XVIII con el surgimiento de nuevas teorías económicas que tenían un carácter más liberal y se enfocaban en aprovechar las ventajas del comercio. El mercantilismo se caracterizaba principalmente en que el Estado debía imponer todos los mecanismos necesarios para lograr la acumulación de riqueza. Esta intervención se caracterizaba por ser proteccionista. Era fundamental mantener una balanza de pago positivo, por lo que debe ser mayor el nivel de exportaciones que el de importaciones. También no se podía importar, solo se permitía importar aquella materia prima que resulte escasa en la nación. Se permitía exportar el excedente de la producción a cambio de oro o plata. Estaba prohibido las exportaciones de los metales preciosos, ya que para la nación esto era sinónimo de riqueza y poder. Principales. Se considera que la mayoría de los economistas europeos vivió entre el año 1500 y 1750. Algunos de los principales fueron Thomas More. Este economista inglés es considerado el más destacado representante del mercantilismo. Él fue uno de los primeros en reconocer la importancia de exponer bienes intangibles y defendió las ideas iniciales del capitalismo. Jean-Baptiste Colbert fue un economista francés de la corte del rey Luis XIV de Francia, donde se desempeñó como controlador general de finanzas y luego secretario de Estado de la Armada. Su trabajo permitió que Francia se convirtiera en una potencia europea en la segunda mitad del siglo XVII mediante un programa de reconstrucción económica. Antonio Serra. Este mercantilista napolitano vivió entre finales del siglo XVI y se cree que fue el primer economista de esta corriente de pensamientos en analizar y comprender el concepto de la balanza de pagos a bienes tangibles, movimientos de capital y pagos por servicio. Edward Middleton, economista inglés que estableció que las fluctuaciones en este tipo de cambios dependían de los flujos en el comercio internacional y no de los manejos que hicieran los bancos, así como los movimientos en el comercio internacional de especies. La fisiocracia. La fisiocracia o escuela fisiócrata se originó en Francia a mediados del siglo XVIII, como respuesta a la teoría intervencionista del mercantilismo. Esta escuela fue fundada por el médico y economista Franco Quesnay, él mismo que analizaba el cuerpo humano como un mecanismo autómata de regulación. También hacía la comparación con la sociedad, llamándola así un cuerpo social, que era manejado por leyes naturales que regulan la economía.
Esta escuela fisiócrata derivó de la era de la Ilustración, en donde se defendía el orden de la naturaleza, la propiedad privada, los rendimientos decrecientes y la inversión del capital, dando así como anulación del Estado ante la imposición de leyes, porque existe un libre cambio, que este es fundamentado en la máxima dejar hacer, dejar pasar. Los fisiócratas fueron los primeros en generar una teoría a partir de que observaron fenómenos económicos. Se derivaron de la Ilustración. Sus características defendían el orden de la naturaleza, la propiedad privada, los rendimientos decrecientes y la inversión capital. Entre sus principales características, la tierra era la principal y única fuente de riqueza. El comercio depositaba valor, sin construir una fuente generadora del mismo. Su objetivo es una producción superior a la necesaria. Los impuestos correspondientes a la parte tributaria eran simples. La riqueza se centró en 3 grupos: la clase propietaria o los propietarios del suelo, la clase de productores o también llamados agricultores, la clase estéril, que está conformada por industriales y comerciantes. Aparte de estas clases activas, se señaló la clase desposeída, o también llamados consumidores. Los fisiócratas son generalmente considerados como fundadores de las ciencias sociales, los mismos que fueron los primeros en emplear el método científico. Sus oponentes fueron varios, en especial los mercantilistas. Esto porque la riqueza de una nación procedía de su capacidad de producción y no de las riquezas acumuladas por el comercio. Sin olvidar que esta escuela consideraba a la tierra como la fuente única de la riqueza de las naciones. Entre los precursores más importantes de esta escuela tenemos a Francois Quesnay, economista que describió los principios de las ideas de los fisiócratas. Este es quizá el primer trabajo que intenta describir el funcionamiento de las economías de forma analítica y puede considerarse la primera contribución importante al pensamiento económico. Al investigar el orden natural y fijar el concepto de la productividad, Quesnay establece un lazo sólido entre la unión de la naturaleza y la economía. Por esta razón, muchos pensadores estiman que Quesnay, fundador del fisiocratismo, es igualmente el creador de la economía política teórica, apareciendo como el primero que ofrece una concepción unísona y filosófica de los fenómenos económicos. Por otro lado, tenemos a Robert Turgot, que fue un político y economista francés, conocido como uno de los primeros defensores del liberalismo económico. Además, fue el primero en formular la ley de los rendimientos marginales y crecientes en la agricultura. Una de sus contribuciones más importantes fue el libro Valor y Dinero, donde Turgot, trabajando con un método de aproximaciones y abstracciones abstractas, desarrollaba una primera teoría de tipo austriaco de economía de Robinson. Luego de un intercambio entre 2 personas aisladas, luego lo expandía a 4 personas y luego a un mercado completo, al concentrarse primero en la economía de Robinson aislada. Turgot fue capaz de describir leyes económicas que trascienden el intercambio y se aplican a todas las acciones individuales. En resumen, trasciende una teoría praxeológica y es más profunda que el intercambio del mercado, donde se aplica a todas las acciones. En conclusión, el pensamiento económico preclásico pereció por el cambio de la economía en las naciones y las nuevas formas de producción, donde se vio que tanto el mercantilismo y la fisiocracia se volvían obsoletas. Por sus ideas que para un mundo que se encontraba en un gran cambio, se vio que cosas como medir la riqueza de una nación por su acumulación de oro o metales preciosos no era una manera tan adecuada y eficiente. El pensamiento fisiócrata, por su parte, desapareció por un nuevo mundo que día a día se industrializaba más. Esto provocó que las actividades agropecuarias de la economía cada vez tengan menos fuerza. El terrateniente pasó a ser capitalista y el agricultor a ser obrero de nuevas industrias nacentes. El pensamiento preclásico, pese a todo esto, aportó con grandes nociones e ideas muy adelantadas para la época. Reformó y dio algunas bases fundamentales para la economía, como el control de las exportaciones e importaciones, regular las tasas de cambio, el fomentar mercados locales y el liberalismo económico o laissez-faire. Todas estas ideas siguen vigentes hasta el día de hoy y sirvieron como bases para el desarrollo de nuevas ideas y teorías en la economía.